Muy generosa. Ella forma parte del grupo de especialistas de élite que tiene nuestro país sobre la orfebrería. Ella tiene un amplio currículum, realmente es maestra, formadora de muchas generaciones en la arqueología, en el Museo de Antropología y bueno, yo realmente creo que es un día de lujo también tener aquí a la doctora Marta Carmona Macías con nosotros. Martita, seas bienvenida a esta también tu universidad. Ella es arqueóloga con estudios de maestría y doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, doctora en estudios mesoamericanos. Desde 1979 es investigadora en el Museo Nacional de Antropología y curadora de las colecciones correspondientes, encargada de la reestructuración completa de las salas de las culturas de Oaxaca. Cuenta con numerosas publicaciones, tanto científicas como de difusión, sobre mayas, otomíes, mixtecos prehispánicos, arte precolombino, zapotecos y especializada en orfebrería prehispánica mixteca. Sus colaboraciones las han publicado medios de Italia, Bélgica, Holanda, Portugal, Austria, Colombia, España, Uruguay y México. Ha elaborado guiones científicos museológicos para un sinnúmero de exposiciones nacionales e internacionales. Entre sus reconocimientos destaca como miembro suplente en el Consejo de Arqueología, diploma al mérito y la medalla Maestro Rafael Ramírez y diploma y medalla al mérito Maestro Manuel Altamirano. Pues recibimos con un aplauso a esta gran especialista que tenemos hoy en la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Muchas gracias, Martita, te dejo el micrófono. Muy buenas tardes. Creo que veo por aquí algunas caritas ya muy conocidas. Hola, bienvenidos todos, bienvenidos los jóvenes estudiantes que vienen sobre todo a tratar de entender un poquito más o un mucho lo que es el pasado histórico que tenemos como entre las culturas. Yo me dedico a lo prehispánico y como tal, pues obviamente es mi área de estudio como arqueóloga. Ahora vamos a tratar sobre una piedra que todos conocemos porque ahora nos es bastante común. Ahora la entendemos, la vemos, la compramos. Pero esta piedra tiene una larguísima, larguísima historia. Una historia muy ligada al hombre, muy ligada a sus creencias y sobre todo, lo más importante, es que es una piedra viva. Es una piedra que por sus atribuciones fue considerada parte de la vida. Es el jade. Aquí vamos a ver cómo empezó todo este historial que tiene este maravilloso mineral. Por principio vamos a destacar que el jade es muy antiguo en su uso, pero sobre todo en Asia y en algunas partes de Europa. Es muy interesante ver cómo el jade en un principio fue seleccionado, fue reconocido y fue utilizado con un simbolismo que lo ligaba a la vida, que lo ligaba también a la abundancia. Y desde épocas muy tempranas se obtuvo por recolección y después de sus yacimientos en las altas montañas. En cada una de las diapositivas que van a ver, me permití poner unas notas porque veo que muchos toman nota y que cuando yo hablo, pues se les va mucha información. Entonces ahora les traje una pequeña notita bajo cada transparencia para que puedan tomar las notas pertinentes. ¿Por qué el jade tempranamente fue utilizado, consagrado, recolectado y luego ya tomado de yacimientos? Porque lo asociaron con lo verde, con la vida, con la fuente de vida que da el verdor, la frescura, y así significó abundancia, así significó vida, así significó fuerza vital, etcétera. En China en especial es
muy apreciado. Hay bosques en China y en Nueva Zelanda que llamaron bosques del jade. ¿Por qué se caracterizan? Porque son bosques con un verdor perenne, o sea, todo el año son verdes. Y hay unos, como este, que es el bosque de jade en Nueva Zelanda, que además del verdor, hay otros bellísimos, hay varios, en China y en Nueva Zelanda sobre todo, también en Japón, porque en Medio Oriente fue donde el jade se trabajó más tempranamente. Este en especial tiene atrás agua, una gran cascada de agua, y esto es muy importante porque está asociado al verdor, la vida, la abundancia, el esplendor, y al agua. El agua que favorece ese verdor, que favorece esa vida y que es básica para la supervivencia de todo ser vivo. Animales, plantas y el animal más depredador que somos los humanos. Aquí estamos viendo lo que mencionábamos antes, están viendo incluso la nota, que las piedras verdes se trabajaron con un valor simbólico desde el cuarto milenio antes de Cristo. Esto sobre todo en Europa occidental, Asia, destaca China, en Indonesia y en Oceanía. En América se trabajó mucho en el sureste de lo que ahora son los Estados Unidos, y en Mesoamérica para nosotros 1200 antes de Cristo, Costa Rica y la Amazonia. Esta piedra corresponde a un instrumental o a una herramienta fechada en la época del cuarto milenio y encontrada en España. ¿Qué hacían? Estas son épocas neolíticas de cazadores, recolectores, que empezaban a tallar y a pulir la piedra. Recuerden ustedes que en un principio las piedras fueron usadas de manera natural. Lo más que lograban hacer, sobre todo a las hachas de mano, que fueron muy importantes como armas defensivas y ofensivas, era darles algunos retoques a través de la percusión. Percutir quiere decir golpear, y de la presión, ya que percuto también presiono y luego pulo. Entonces, estas hachas fueron una de las primeras herramientas que los hombres desarrollaron. Y lo interesante es que en un principio eran con materiales como pues la obsidiana, el pedernal, cualquier otra piedra que fueran encontradas, pero notamos que a partir del cuarto milenio aparecen hachas sobre todo que ya tienen piedra verde y se han encontrado en sepulturas. Eso quiere decir que ya el pedernal y las otras piedras utilizadas se usan para herramientas un tanto cotidianas, y que el jade o piedra verde empezó a manejarse de una manera preferencial en ofrendas ya seguramente asociadas a rituales específicos. Sabemos que los neandertales ya envolvían a sus muertos, los ofrecían, les colocaban ofrendas, etcétera, desde Paleolítico Medio, sí lo sabemos, pero no tenemos una fuente que nos diga cuál era el sustrato ideológico que estaba llevando cada material que se depositaba. Los arqueólogos entendíamos lo que estaba representando en ese momento el cuidado del cuerpo. Y eso es muy importante porque es uno de los primeros rasgos culturales que notamos para ser humano. El hecho de preservar, respetar, honrar y tener alguna creencia sobre la muerte. Esto es muy importante porque en todos los lugares que ustedes me digan, en el que sea, hay ritos funerarios para honrar a los difuntos. En donde ustedes me digan, se honra a los ancestros. En algunos lugares más que en otros. China, en especial, tiene un cuidado muy especial cuando se trata de los ancestros. Y aquí en la Mixteca lo vemos también. Hay una preferencia, un respeto, una devoción a los ancestros desde época prehispánica. Y lo continuamos viendo actualmente en las ceremonias de entierro,
que se practican en todo nuestro país y principalmente en la Mixteca, donde sabemos, lo saben ustedes mejor que yo, se llora al muerto, se hacen plegarias, se llevan plañideras, la familia viste de manera especial, algunos se rasgan las vestiduras, etcétera, según cada creencia. Pero en la Mixteca podemos observar este tipo de rituales sin ningún problema. Decíamos que China fue uno de los países que tempranamente iniciaron este tipo de creencias y de trabajo del jade. Hay algo muy interesante. La palabra jade la utilizamos para nombrar diferentes piedras verdes. Ya después, con estudios de laboratorio y demás, se distinguieron cuáles eran verdaderamente jades, cuáles eran otro tipo de piedra verde, que ahorita la vamos a ver, pero a pesar de que se empezaron a notar que no todas eran jade, se siguieron nombrando jades. Yo por eso las llamo piedras verdes, porque en Mesoamérica, además del jade, o sea, con sus dos divisiones, jadeíta y nefrita, se utilizaban otras piedras. No me adelanto porque vienen en otra transparencia. China y Medio Oriente, Myanmar entre ellos, una isla, son los que producen jade de yacimiento y sacan nódulos. Nódulo es la piedra grandota sin trabajar o la piedra chiquita que recolectan. Se llama nódulo a cualquier piedra madre de la cual van a obtenerse herramientas o van a obtenerse algún otro tipo de objetos. En China, en Japón, en Myanmar y en todos estos lugares, lo que nosotros notamos es que están sacándola de yacimientos en bloques o nódulos muy grandes, cosa que no tenemos en América. No tenemos este tamaño de nódulos. Esta escultura, no sé si la aprecian bien, es un ejemplo de trabajo chino. Y pueden notar que sacan personajes que hay unos completos con procesiones, hay unos que son el pueblo completo y cada figurita está realizando su trabajo específico y hay casitas y hay ríos y hay todo, porque los bloques son muy grandes y entonces se prestan a representaciones completas de aldeas, de dioses, de guerras, y sus tamaños tienden a ser colosales. Esta debe medir por lo menos de largo, debe medir por lo menos 1 metro y de alto debe medir aproximadamente unos 80 centímetros. Pesa ya tonelada. Entonces, nosotros no tenemos eso. Aquí nuestros jades son discretos. El jade, a pesar de su amplia difusión, solo 4 áreas tuvieron creencias similares de esta materia prima. Estas 4 áreas, también se las traigo al rato muy divididas para que tomen nota si quieren. Estas 4 áreas son el este de Asia, los grupos maorí de Nueva Zelanda, los mesoamericanos y los centroamericanos, especialmente Costa Rica, que tienen un museo del jade que es impresionante y trabajan el jade con una maestría increíble. Los maorí los deben conocer todos los aficionados al fútbol, porque salen en una danza ritual maravillosa y es muy conocido el equipo de ellos y son los que por ritualidad y por genealogía y por demostrar a sus ancestros y de quién vienen, se tatúan todo el cuerpo. La cara, los brazos, todo lo que pueden se lo tatúan y sobre todo los que más tatuajes tienen son los guerreros que presumen sus batallas, sus ancestros y demás. Es impresionante este grupo, es bellísimo. Aquí vemos un ejemplo de lo que en Nueva Zelanda se maneja maravillosamente. Esta es una jadeíta maorí. Entre los maorís, el trabajo del jade está asociado con la piedra como protectora y como creador de abundancia. Este es un anzuelo y el hecho de que sea de jade va a dar abundancia en la pesca.
Ellos también, vamos a ver al rato, hacían deidades protectoras. Aquí la idea del jade es otra. Aquí la idea del jade es protector y abundancia. Por eso los anzuelos son de jade, para que al meterlo al agua, pues la pesca sea muy efectiva, muy abundante y que realmente valga la pena adentrarse al mar a obtener los sustentos, porque los maorí y casi todo el mundo en Nueva Zelanda en épocas anteriores, ahorita ya es muy industrializado, eran pescadores. Esta la importancia, sobre todo en la parte del este de Asia, que hay templos completos para venerar el jade. Observen el elemento que decíamos en un principio, el verde. Siempre está el verde, salud, vitalidad, fuerza, esperanza, protección, etcétera. En este templo vemos la sacralidad que tiene el jade en las civilizaciones de épocas antiguas, con todo lo ancestral, los nobles, y destacan las zonas en donde encontramos este tipo de templos que están en China y en Japón, donde pueden notar que todo es verde y adentro está lleno de jades. Esa es una facilidad que nosotros no nos podemos dar, porque no tenemos la cantidad de jades para aventarnos un templazo de estos, ¿verdad? Aquí estamos con algo que ya es muy nuestro, es un penate. Este penate es propio de casi toda la costa, que viene desde Sudamérica y llega a Mesoamérica, sobre todo a la zona de Oaxaca, que es donde más se producen. Son pequeñas esculturas que hemos identificado que tienen dos vertientes, ancestros y deidades. Aparecen generalmente en las tumbas como partes de la ofrenda. Algunos tienen perforación para ser usados como colgantes y que están dando ahí una protección. Algunos colgantes traen ancestros, otros colgantes traen un dios. ¿Y cuál es el dios que representan? Dasahui, que ahorita nos está azotando, pero es proveedor de lluvia. Dasahui, este dios de lluvia y de tormentas, tiene dos elementos muy importantes y para eso son estas protecciones. Abundancia, le piden la lluvia, le piden que ayude a que los pastos reverdezcan, a que las cosechas sean abundantes, a que no les falte el agua, a que fluya el agua de los ríos y las lagunas. Pero también tiene otro aspecto, Dasahui, el negativo, las inundaciones, los rayos tremendos, las tormentas, los huracanes, el granizo. El granizo destruye cosechas. Y entonces ahí se tenían que apurar y protegerse con el Dasahui, al que él mismo le pedían, venga la lluvia, y al mismo que le pedían, no te mandes, ya nos estás quemando la cosecha con tu granizo, ya nos estás barriendo la cosecha con esos vientos terribles, porque el viento está asociado con el dios del agua, porque es el que precede a la lluvia. Antes de llover, decían los antiguos, Dasahui, o el dios de la lluvia, barre con el viento para caer en suelo fértil y nuevo. Es maravilloso. Aquí les estoy diciendo que la palabra jade es genérica y que incluyen diferentes tipos de rocas verdes y lustrosas. Este término fue acuñado por un mineralogista francés en 1881. Quien compre el libro después, el artículo es muy extenso. Aquí vamos a resumirlo por tiempo. La jadeíta, les estoy poniendo, es un aluminosilicato con impurezas de hierro y plomo que dan versatilidad de matices. Según el contenido de estos dos minerales, el tono del jade o el tono de esta piedra mineral cambia. Aquí vemos, aquí vemos un maravilloso
collar, y explicamos un poco el término, sobre todo de jadeíta. Este término tiene su origen en Francia desde 1570. En Francia se le utilizaba como remedio para curar enfermedades del riñón y del hígado. Y allá se llamaba, en Francia, creo que aquí se los puse, sí, pierre de jade, y de ahí para muchos investigadores salió el término de piedra jade, cuando realmente el término que ellos manejaban era, sobre todo de la jadeíta, era para curar. Eso no es nuevo. Vamos a ver cómo en China también lo usaban como remedio para la inmortalidad. Volviendo a la maravilla de los jades que se manejan, tenemos un Buda blanco recostado, que ustedes aquí no aprecian el tamaño. Hay otro que tienen en pleno bosque verde. El que tienen en el bosque, ese es más pequeño. Este tiene de largo alrededor de 1,5 metros de largo. Es jade blanco, que fue muy apreciado en China. Y tiene un Buda recostado. El Buda que tienen en el exterior, que es un Buda que quien va a China es obligatorio ir a verlo, tiene como 3 metros de largo. Es un Buda enorme y es igual que este, recostado. Es una maravilla ver este tamaño de esculturas, el tallado, el cuidado que tienen. El jade se obtiene de yacimientos, ya lo habíamos dicho, en las altas montañas, o bien se recolecta de cantos rodados de tamaño reducido. Ellos obviamente se fueron a las altas montañas, porque de otra forma es imposible que lograran este tamaño de escultura. Los términos geológicos para hablar del jade abarca 2 minerales semejantes, ya los habíamos mencionado, la jadeíta y la nefrita. Son diferentes porque están constituidos de una estructura y de una composición química diferente. O sea, cada uno tiene una composición que lo hace distinto en tonalidades, que lo hace distinto en resistencia y que lo hace distinto en facilidad de trabajo. La jadeíta, bueno, les voy a pasar la que sigue. La jadeíta ya habíamos dicho que es un aluminosilicato que gozó de mucha importancia y de mucha preferencia por sus características de dureza y de variedad cromática. Para muchos investigadores, el que llamamos jade blanco es realmente una variedad de jadeíta. Para otros es otro tipo de jade. El silicato de sodio y de aluminio que tiene comúnmente la jadeíta alcanza a rayar el vidrio. Tiene una dureza considerable y tiende a ser translúcida u opaca. Tiene esas 2 variedades. Normalmente su aspecto es vidrioso, como vidrio, ese es el jade. Sus tonalidades verdes se deben a la impureza de hierros y de cromo. En su versatilidad de matices incluyen lo que en Mesoamérica es único y muy especial y que llamamos azul, jade azul olmeca. ¿Qué es este? Que es una jadeíta. Aquí pueden ustedes ver en esta pieza, es una pieza ceremonial que representa un jaguar, que es una deidad ancestral que fue muy importante no solo en Mesoamérica, también en Sudamérica, asociado con la guerra, asociado con la valentía, asociado con la ligereza de pasos, asociado con su certeza para cazar y matar. Y entonces los guerreros querían identificarse precisamente con el jaguar. Hay varias variedades de gatos en
Mesoamérica y en Sudamérica, pero el gato más importante está, sin lugar a dudas, siendo el jaguar. El culto es muy temprano, sobre todo en Sudamérica, es más temprano, suponemos los arqueólogos que viene de esta parte y se introduce vía terrestre sobre todo a ciertas regiones y vía transoceánica. También aquí van a ver un artículo que tengo de cómo propongo los puertos pues donde van pasando y entran las influencias del jade, y muy fuerte se queda en Costa Rica también con jaguares. Los jaguares aquí en Mesoamérica lo vemos en los códices mixtecos, en el que quieran, había una orden militar que era guerrero jaguar, no es mexica. Esa orden de guerrero jaguar y de guerrero águila ya aparece en los códices, fechados aproximadamente por ahí de 800, porque ya vemos que aparece nuestro gran héroe Ocho Venado, que es más o menos del 1000, y cuando llegan los mexicas, 1519 están fundando México Tenochtitlan, y la diferencia cronológica es mucha. Entonces esas órdenes de guerreros jaguar y de guerreros águila está registrada en los códices mixtecos. Eso quiere decir que es mucho más antigua, aunque todo mundo se lo atribuye a los mexicas, ¿no es cierto? Aquí vemos, bueno, ya hablamos del azul esmeralda. Birmania es la zona que tiene, ahora se llama Myanmar, también está en Asia, es la que tiene el jade más fino, el más bonito, el más lustroso. Obviamente este no nos llegaba. El Tíbet, China, todos esos tienen importantes yacimientos de jade. ¿Cuál es el que tenemos en América? Está perfectamente entendido y conocido que el jade que tenemos en América procede básicamente de la región del Motagua, que es una región ubicada, aquí creo que se los puse, sí, es una zona ubicada en el altiplano occidental de Guatemala. Esta zona, por más de 3000 años, sus yacimientos surtieron el jade que circuló en Centro, Sudamérica y obviamente en Mesoamérica. Pero se ha planteado, ¿se los puse? No, se ha planteado, bueno, esto se los voy a dar al rato, viene en una transparencia. Se ha planteado que hay yacimientos mesoamericanos, pero desafortunadamente no están estudiados. Están en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Puebla. Y por ahí hay una nota en un periódico, en el Excelsior de 1800 y algo, que habla de un yacimiento que tampoco nos consta, que está en Hidalgo. Esos serían yacimientos mexicanos y hemos comprobado que existen en ellos nefrita y jadeíta. Recuerden que son las dos divisiones de lo que general y genéricamente llamamos jade. Pero como tienen composición diferente, sí, a la hora de estudiarlos les decimos que es jadeíta o que es nefrita. En Mesoamérica tenemos contados objetos de nefrita, aunque hay jadeíta y nefrita en Guatemala y posiblemente también en alguno de nuestros yacimientos, realmente la nefrita no tenemos más que contaditos artefactos y de jadeíta tenemos muchísimo. Este es un collar donde yo pongo de jade. Me dicen, bueno, ¿cómo arriba dice jadeíta y abajo dice jade? Porque estamos diciendo que jade es el término para las dos variedades de nefrita y de jadeíta. Por eso es válido decir jade, pero lo que se debe marcar inmediatamente es a cuál de las dos variedades de jade pertenece la pieza que estamos mostrando. En este caso es un collar. Si están tomando nota, ¿la dejo otro ratito o ya la paso? Ya. Aquí vemos un pectoral que también es un elemento ceremonial.
Este pectoral nos recuerda un caracol cortado. ¿Y quién no usa el caracol cortado? El dios Kosaú, la serpiente sagrada emplumada. Él trae como elemento asociado al viento un pectoral de caracol cortado. ¿Y qué es el caracol? El caracol es un elemento marino, un elemento asociado con el agua, porque el dios de la lluvia no nada más es de la lluvia, es del rayo, del trueno, del mar, de las tormentas, etcétera. Su esposa, que ahorita les digo, aquí viene el nombre, yo no me atrevo a nombrarlos porque lo traigo elegantemente en mixteco, pero yo no lo hablo. Entonces una vez un compañero de aquí maravilloso, que es mixteco, me dijo que si yo pronuncio mal o doy acentos mal al nombrar algo en mixteco, cambio el significado. Entonces he decidido no hacerlo para no estar diciendo una cosa que no es la que yo quiero referir. Este caracol, por razones obvias, está asociado con el viento y con el dios de las tormentas, las tempestades, el agua, etcétera, en las dos facetas que ya les hemos dicho. Como dios del viento, lo trae como pectoral, y cuando nada más aparece como dios de la serpiente, la sagrada serpiente emplumada, no lo trae, pero trae como orejeras unos epcololi, que también son un tipo de concha que trae como arete, como orejera. Eso nos habla de que esta piedra está asociada íntimamente con esta deidad. Aquí volvemos al jade blanco. ¿Por qué? Porque aquí se define que el jade blanco es una figurilla muy importante que se usa, aunque nosotros no tengamos el jade blanco. Sí, aquí ya le estoy hablando de otra cosa. En esta me adelanté un poco para decir cómo salió el nombre de decir que ya no era Pierre el Jade, como en francés, sino que ya iba a llamarse jade, y lo hizo este mineralogista Damour, que fue el que definió y empezó a llamarle jade, ya no Pierre el Jade, ya dijo es jade, y fue el que lo utilizó por vez primera como término ya genérico para la piedra verde en general. Él todavía no, para este momento no notaba la diferencia entre jade y jadeíta, después lo notó. Sí. Este mineralogista, ¿cómo es que llega a nombrar que es jade y después lo define también como jadeíta? Porque fue contratado por los chinos para trabajar sus colecciones de jade, jadeíta y nefrita, que ya después se supo que esto era, del Palacio Imperial de China. Y entonces tuvo acceso a toda la maravillosa colección de jade. Allá hacen vasijas, hacen cucharas, hacen enormes figuras de Buda posteriormente, porque en un principio, ustedes saben que el budaísmo es más tardío, antes está el confucianismo, sobre todo, que era la religión más fuerte, etcétera. Y todo esto él lo pudo estudiar, tuvo acceso para saber por dónde y qué era. Este William Fossard es otro investigador que se llevó una piedrototota grandota que sacaron también del Motagua, donde definió ahí que era una piedra muy grande, un nódulo enorme, pero lo encontró cerca de Tikal, pesaba 10 kilogramos, cosa inaudita porque nosotros no tenemos ese tamaño de jade, pero ¿qué creen? Él era gringo y se lo llevó al Smithsonian y se lo quedaron. Tenemos el registro de qué número tiene el Smithsonian y etcétera, pero no lo tenemos nosotros, se lo quedaron ellos. Qué raro, ¿verdad? Tan lindos que son. Aquí vemos lo que ya habíamos mencionado. Habíamos dicho que en las áreas del jade,
en el siglo IV ya se están trabajando en Asia, en Europa y demás, pero en Mesoamérica no. En Mesoamérica su fecha es alrededor de 1200 antes de Cristo y lo trabajan maravillosamente los olmecas. Esta es una de las ofrendas más famosas que tienen, que es la ofrenda 4 de la venta. Nos interesa mucho a los arqueólogos. Esta es una ceremonia donde los personajes son de jadeíta y las hachas ceremoniales que están atrás también son de jadeíta. Lo interesante es que algunas son muy blancas, dan unos tonos muy, muy blancos y eso nos recuerda un poquito el jade blanco de China, pero no llega a ser el jade blanco, nada más tiene mucho más blanco su tono, muy blanco, un tono casi amarillento, con muchas, digamos, no imperfecciones, con muchos elementos que le quitan un poco el color blanco. Pero atrás en las hachas se alcanza a ver que algunas son mucho más blancas. Son una jadeíta de colores muy claros. Y en Mesoamérica y en todo el mundo, salvo en China, el jade más apreciado es el verde oscuro. En China el más apreciado es el blanco, cada quien, ¿verdad? Pero es importantísimo porque tenemos en todo Mesoamérica dos escenas. Una es esta de la ofrenda 4 de la venta, escenas excavadas por arqueólogos, que es una escena completa, ceremonial, donde está practicándose algún tipo de ceremonia con estos personajes y sacerdotes, todos diferentes, todos tienen facciones diferentes, elementos diferentes. Y la otra es una maravilla zapoteca, Oaxaca, de la ceremonia mortuoria. Esta está hecha en barro, esa no es como esta de jade, pero son las dos únicas en todo México prehispánico que tienen escenas y proceden de investigaciones arqueológicas. Hay unas casitas en Occidente muy monas, donde hasta el perrito está, pero tienen el problema de que no tienen contexto arqueológico y que muchas se han catalogado como falsas, pero las que no tienen duda son la zapoteca de Monte Albán y esta que sí es de jadeíta, trabajada por los olmecas. Hablando de la sacralidad del jade, sobre todo en China, les traigo esta fotografía de una mortaja. Los personajes de alta calidad en China, nobles, guerreros, emperadores, etcétera, eran enterrados en mortajas de jade hechas con pequeñas plaquitas, con todo el cuerpo totalmente cubierto de estas placas de jade. ¿Por qué? Porque consideraban que el jade preservaba de la descomposición a los cuerpos y que además daba inmortalidad. Incluso lo molían, lo diluían y lo bebían, porque creían que así iban a lograr vivir más, porque se estaban bebiendo una piedra de vida. Y a los muertos importantes les hacían estas mortajas para asegurar la preservación de su cuerpo y la idea de que en un momento dado regresarían a la vida porque estaban protegidos por su mortaja de jade. Esto es muy interesante porque nosotros vemos que el confucianismo incluso compara el jade con las cualidades que debe tener todo hombre. Y traían alguna piedrita, todo mundo, una piedrita de jadeíta o de jade, y la usaban como protección. Claro, entre menos poder económico, pues la piedra era más discreta. Y ya los emperadores y nobles, pues hasta mortajas se hacían. Habíamos hablado de que los maorí usaban el jade en sus deidades protectoras. Esta es una deidad maorí de la abundancia y la fecundidad. Es muy interesante porque la llegan a usar muchas mujeres cuando quieren quedar embarazadas. Y si no quieren, ni se le acerca, no vaya a ser.
Y luego digo que, pues, que fue el Dios, ¿no? Que siempre es muy socorrido echarle la culpa a ellos, porque pues nadie va a dudar y no vamos a ser criticadas. Ahí tienen al Espíritu Santo. Cuando vayan a Puebla, cuídense las damas, porque es bien travieso. Ya ven lo que le hizo a la pobre de María. Aquí tenemos una imagen de un códice, ahí está la foja, que nos hace pensar que efectivamente debió haber yacimientos en Mesoamérica. ¿Por qué? Porque si observamos el personaje, vamos a notar que está vestido a la usanza mesoamericana. Así lo pintó el informante de Sahagún. Está vestido totalmente y sentado a la usanza mesoamericana, no a la de la región de Guatemala, que es maya. Allá la vestimenta es diferente. Esta es una vestimenta de las regiones nuestras. ¿Y qué es lo importante que nos está mostrando? Nos está mostrando con su dedo que hacia lo verde, ahí lo pueden ver, tiene el dedo hacia los montes, porque el jade es de zonas con mucha humedad, por eso está asociada al agua. Con su dedo nos está diciendo ahí, y luego tiene el glifo. Ay, ¿dónde está el señalador? Ah, ya lo encontré. Ahí está representando la piedra de jade. Aquí están las montañas verdes, verdes preciosas, su dedo, el jade, y estamos viendo el verdor. ¿Y qué otra cosa vemos aquí? Ay, miren qué rápida fui. Déjenme ver que quiero este. Sí está ese, ¿verdad? Ay, nomás, de este lado están los otros, no importa. Estamos viendo que posiblemente sí existan yacimientos que conocían desde la época prehispánica, porque está este señor mostrándolo. Y vemos aquí el vapor, porque las creencias y todo el mundo decía que donde había jade, gracias, qué amable, donde había jade salían vapores, y que entonces en la madrugada había que ir a los lugares verdes a echar el ojo a ver dónde emanaba este vapor que denunciaba la presencia de jade, y entonces ahí es donde buscaban las piedras sagradas. Está documentado, es un informante de Sahagún quien lo dice, pero hay una cosa también importante. Ok, nos está mostrando la serranía, nos está mostrando todo, pero no hemos encontrado realmente los yacimientos. Sabemos que existieron, la foja nos lo muestra y todo, pero nunca se han hecho estudios como para llegar exactamente donde podrían estar los yacimientos. No, qué bueno, ¿verdad? Porque si no ya nos hubieran saqueado. Ahora, para las rutas de entrada, no los voy a alargar mucho, porque obviamente quien después lea el artículo va a encontrar cuartilla y media detallando cómo eran las rutas. Las rutas de entrada del jade, que venían del Motagua hacia Oaxaca sobre todo, debieron ser tanto terrestres como costeras. Tenemos presencia de jade desde 100 antes de Cristo en Oaxaca, en una cantidad impresionante de piezas de piedra verde depositadas en las ofrendas. Ahí va a destacar, ahorita la vamos a ver, la famosa máscara pectoral de Monte Albán, que ahorita se las paso, y está en 100 antes de Cristo, ya fechado. Esta jade, obviamente tenía que venir del Motagua, no la teníamos aquí, y atravesaba seguramente la región de Chiapas, porque de Guatemala a Chiapas, pues ahora hay frontera, pero antes era maya toda la zona. Seguramente se vinieron por costa y entraron
a Oaxaca, que es el estado que está pegadito. Recuerden la geografía, está Chiapas y está Oaxaca. Entraron seguramente por ahí y al adentrarse en Chiapas está el río Usumacinta, con una buena cantidad de sitios arqueológicos mayas, donde hay presencia de jade, sobre todo jadeíta. También pudieron entrar por la parte del Istmo aquí en Oaxaca, por la parte de Tehuantepec, y ahí hay una ruta que aquí se las describo es larga, tomar esta ruta del Istmo hacia los valles centrales, y así llegaba, pues ni más ni menos que a Monte Albán. Aquí estamos hablando de una ruta costera, de una ruta pluvial, los grupos que estaban asentados cerca del Usumacinta, y de rutas terrestres que llegaban a la Mixteca Baja. ¿Y por dónde llegaban? Por Tuxtepec. Subían hasta Tuxtepec, que sabemos que es Mixteca Baja. Y por ahí iban dejando en las zonas costeras todo este tipo de artefactos. Tuxtepec, recuerden que es ya parte del río de las mariposas, del Papaloapan. Ya es la región donde la vida, ahí decían que era la vida florece. Y de Tuxtepec ya entraban hacia Acatlán y a toda esta región y podían subir hacia ciudades del altiplano. De ahí obtenían también su materia prima los mexicas, que una vez que conquistaban una región e imponían su impuesto, pedían, entre otras cosas, piedras verdes, las cuales podían llegar en nódulos, ya dijimos lo que es un nódulo, en preforma. ¿Qué es una preforma? Algo que empieza a tallarse en cierto grado nada más, y que se entrega a los grupos y ya ellos terminan de detallarlo. Y cuando viene nódulo, pues el grupo que lo recibe, los nódulos, lo hacen ellos completamente a su gusto. Sabemos que en el mercado de Caixtlahuaca, que era el gran mercado de la zona, en Oaxaca, había vendedores de piedras de jade, como también lo había de oro y demás. Entonces ahí llegaba sin ningún problema la mercadería y ahí podían adquirir los nódulos, las preformas o las piezas ya terminadas. Como son piezas de tamaño reducido, el transporte realmente no presenta problema. Cualquiera podía transportarlas porque no tenemos la proporción de nodulotes que tienen en Asia. También sabemos que el tráfico de mercaderías y su control, porque obviamente es un material importante, dependió en épocas tempranas de los zapotecas que controlaban el istmo. Por eso los mexicas querían después Guingola y Tehuantepec, porque de ahí se sube a donde quieran y se va también a Centro y Sudamérica. Pero los zapotecos controlaron el istmo hasta el posclásico. Se han de recordar cómo dejan Sachila, como cuando llegan los mixtecos, tienen que emigrar de Monte Albán, etcétera. Y entonces ellos, controlando el istmo, controlando la ruta de entrada de Chiapas, pues controlaban también las piedras verdes. Y esto provocaba pues que la piedra verde tuviera realmente poca distribución, no entre los mixtecos. ¿Por qué? Porque sabemos que la cercanía con Chiapas les facilitaba obtener la piedra verde sin tener que enfrentarse en el istmo con los zapotecos. Entonces también aquí hay mucha piedra verde. En las colecciones del Museo de Antropología tenemos una cantidad increíble de placas, muchísimos penates de todos los tamaños. Tenemos también algunos discos que traen incrustadas teselitas de piedra verde que son jadeitas, y todo eso seguramente, como ya habían caído Monte Albán, pues ya el libre comercio era más fácil, entre comillas, porque entonces Oaxaca empezó a controlar la zona costera, Tututepec y todo esto, y entonces también controló el tráfico de mucha mercadería. Eso lo vemos con todos los grupos dominantes. Ya llegué, ya te fregué. Yo aquí digo, ¿qué pasa?
que no pasa, etcétera. Y cuando llegan los mexicas, pues fue peor, porque esos ya sabían qué producía cada provincia y les pedían como tributo pues más de lo que ellos llegaban a producir, y así los tenían sometidos. Si tú tienes 10 piedras verdes, yo quiero que me des 9 y te dejo la última nomás para que no digas. O si se ponían muy enérgicos, tú tienes 10 piedras verdes, yo quiero que me des 15 a ver cómo consigues las que sigues o las que faltan, o hay guerra. Aquí vemos una placa de jadeíta también, donde está nuestro adorado Dios Dazahui. Creo que no les expliqué la otra. No les expliqué que esa es una máscara de la tumba 2 de Xaxila, trabajada con la técnica que nosotros llamamos de incrustación de teselas. Teselas es cuando de la piedra, del tamaño que sea el nódulo, sacan con una maestría increíble piezas más pequeñas que van pegando con una goma que seguramente era de una orquídea, la misma que se usaba para para pegar oro y que se usaba en la plumaria. Y esas pequeñas piececitas de piedra verde, esta tiene piedra verde y turquesa. Esto es interesantísimo porque están juntando dos materiales, fuego y agua. La turquesa, fuego, es piedra de fuego, y el jade, que es piedra de agua, asociado al vapor que emana y al color verdoso, que lo hace relacionarse con el dios de la lluvia y las tormentas. Esta es una máscara mortuoria, y con esta técnica de las finas teselas también hicieron placas, hicieron discos ceremoniales, etcétera. Y también logramos ver que en este momento hay una profusión maravillosa de jade. ¿Por qué? Porque en un principio el jade fue trabajado con una técnica ancestral que ya conocían. ¿Cuál era? La de lapidaria, que viene desde la prehistoria. La percusión, la presión apoyada o al aire. Ya sabían que había que usar alguna piel suave, alguna madera suave para hacer retoques, ya sabían hacer retoques con golpe y con presión, ya sabían pulir, etcétera. Entonces, en un principio, los jades se trabajaron con estas técnicas ancestrales ligadas a la lapidaria, pero alrededor de que será de 700, 750, que aparecen los metales que vienen de Centro y Sudamérica, empiezan a fundir cobre, y después de cobre empiezan las aleaciones y salen el bronce arsenical y el bronce, los dos tipos de bronce, el arsenical y el estañífero. Con el arsenical, según el contenido que le pongan de arsénico, lo hacen blanquizco, y con el de estaño, el estañífero, lo hacen doradito. Y entonces, ¿cuál es la ventaja? Que el bronce es mucho más duro que trabajar el cobre solo, que el cobre realmente es blando. Y entonces, cuando aparecen estas herramientas de metal, que es por esta época, finales del clásico, se hizo más fácil el trabajo del jade, sobre todo de la turquesa y de otras piedras, incluso de cristal de roca, que es tan dura. En la Mixteca hay collares con cuentas de cristal de roca, se distinguen muy bien de las modernas por el tipo de perforación y por la calidad de pulido. Nunca llega a ser el cristal tan blanco como lo conocemos ahora. Este trabajo de las piedras ya con el metal favoreció que hubiera más piezas hechas. ¿Por qué? Porque se trabajaba más rápido y más fácil utilizando metal. Aquí está. Aquí les estoy poniendo ya que en todo lo que ya habíamos mencionado que significa el jade, agua, fertilidad, etcétera, y que hay mucha relación
con vida, con todo lo que cualquier piedra verde puede dar, abundancia y demás. Es tan importante que el dios Dasawi, que ya sabemos que tenía una advocación como dios de viento, tiene ahora una advocación como dios de la piedra verde. El mismo dios, una advocación quiere decir que de la misma deidad van a salir diferentes actividades relacionadas con su hacer principal. En este caso, hay un dios de la piedra verde. Aquí está el nombre, que les digo que no me atrevo, pero ahí va. Ñu Yukwi Ñuhu, que se traduce como Señor, Dios, Espíritu, y Yuhu en general se refiere a elementos verdes. Y entonces cuando juntamos esto que quiere decir monte, hierba, cerro, naturaleza, podemos decir que entonces era Dios Espíritu de la hierba o Dios Espíritu verde. Y es una advocación de Dasawi que con su benéfica lluvia favorece el verdor de todos los campos. Aquí vemos a Dasawi con mayor detalle. ¿Qué lo distingue? Sus anteojeras, su nariguera, que va encima de la nariz, que tiene una forma evolucionada y simbólica de serpiente, porque la serpiente puede ser terrestre, puede ser acuática, asociada también con la luna, o puede ser celeste. ¿Y cuál es la serpiente celeste de Dasawi? El rayo. El rayo es cuando lo avienta, ¿qué parece en el cielo? Una centella, que es una serpiente ondulante. Entonces, él tiene en todas las mitologías los dioses que poseen un rayo, ahí está Zeus, son dioses poderosos y primarios. Y Dasawi tiene la centella en el rayo. Los mexicas después ahí le echan su deformación y crean la serpiente de fuego, asociada con un personaje mixteco que aparece en los códices, que es un personaje que tiene que ver con elementos como la tortuga, etcétera, y que se mueven todos los planos, y los mexicas lo agarran y lo hacen serpiente de fuego. Entre los mixtecos no hay serpiente de fuego, es el rayo de Dasawi, que es una serpiente acuática que avienta para avisar que viene la lluvia, después de que barrió. Recuerden que primero barre. También una característica de él son esos larguísimos dientes y colmillos que nos recuerdan a la serpiente, porque está asociado íntimamente con la serpiente. Este trae un penacho que seguramente era de ricas plumas verdes, asociadas también con un dios muy importante, Ko'osaú, la serpiente sagrada de plumas verdes de Quetzal, no de cualquiera. Nosotros hemos recuperado muchas imágenes de Dasawi con sus advocaciones. Aquí miren, en la nariz se nota poco, pero alcanzamos a ver que tiene esquemáticamente las fauces de la serpiente, que en otras representaciones son muy claras. Y aquí está la famosa máscara pectoral de Monte Albán, de 100 antes de Cristo a 100 después de Cristo, un protoclásico o un clásico tardío. Es interesantísima esta máscara, porque pueden notar que en este se está manejando la idea muy común del chamanismo. Es un jaguar transformándose en hombre o un hombre transformándose en jaguar. ¿Y quiénes podían hacer esto? Solo los sacerdotes de altísimo rango, no cualquiera. Había chamancitos que pues nomás se podían hacer lombricitas y cosas así discretas, pero para ser águila, para ser jaguar, necesitaban un rango de aprendizaje muy importante. Cuando yo di aquí una conferencia sobre Ocho Venado, les platiqué todo el ritual que tuvo que pasar Ocho Venado para llegar a ser un gran
sacerdote, cómo su inteligencia política lo hizo quitar todo lo que le estorbaba y cómo se convierte en el gran conquistador y señor de la Mixteca. Okay. Una piedra muy favorecida que pues no tiene nada que ver con el jade, pero como el jade pues realmente es escaso, tuvieron que hacer uso de algunas otras piedras como la serpentina. La serpentina tiene una amplia distribución desde el norte de Jalisco, toda la sierra de Michoacán, Oaxaca y llega hasta Chiapas. Es una zona muy amplia donde hay serpentina sin ningún problema, pero la jadeíta, la nefrita y la serpentina aparecen en los mismos yacimientos, nada más que en menor cantidad la nefrita, por ejemplo. Aquí realmente podemos decir que no tenemos nefrita, pero tenemos jadeíta y serpentina. Y la distribución es amplísima, así que esta serpentina y la jadeíta, eso nos apoya a pensar que sí, si aparecen y están los yacimientos ya por los mineralogistas ubicados en esta zona costera del Pacífico, pues eso quiere decir que sí, el personaje que menciona Sagún, que está señalando, pues sí realmente debe ser. Sabemos nosotros que en la Mixteca hay muchas piedras verdes que se tuvieron que utilizar porque no todos tenían acceso al jade en cualquiera de sus variedades. Y las clases nobles eran las únicas que tenían acceso a usar estas piedras sagradas, las buenas. ¿Y qué hacía el resto del pueblo? Pues buscaba piedritas verdes como los mármoles jaspeados, buscaban el tecali, ya ven que hay un tecali verdoso, y pues con eso se conformaban y llegaban al grado de que cuentas y discos de barro eran pintados en tonos de verde y se los colgaban como si pudieran ser jades. Tiene un trasfondo cultural y cultural muy importante. Quiere decir que lo importante era el color. Y sabemos que de acuerdo al color era la calidad de la piedra, cuando era la piedra natural y quién lo usaba. Pero pues la gente que no tenía acceso a esta calidad de piedras se conformaba con piedras más baratas, como la que ya mencionábamos, la diorita, el esquisto, la calcita verde, el tecali, los cuarzos verdes. Todas ellas no pertenecen a la familia del jade, solo la jadeíta y la nefrita, pero son verdes. Y el hecho de ser verde ya me estaba dando una protección, una calidad, etcétera, que me estaba ayudando. Entonces, pues desde pintar el barrito hasta piedras de menor calidad, pero que eran verdes, eran utilizadas según la clase social. A las muy jades, solo los altos dignatarios. Pero en las ofrendas de tumbas de gente más humilde llegamos a encontrar estas cuentas pintadas o cuentas de mármoles verdes, etcétera, que se usan. El tecali fue muy apreciado, sobre todo en sus variedades verdosas. Los mármoles jaspeados también. Hay un mármol jaspeado en la Mixteca Baja que era súper buscado. Incluso los nahuas le llamaban Mixtecatetl, que quiere decir piedra mixteca, y era de la Mixteca Baja. Y esa la usaban mucho porque era verde, no era el jade, era además fácil y más accesible para encontrar. ¿Qué hacían con los objetos, con los jades, sobre todo con los jades de veras, que se usaban por nobles y en ceremonias a los dioses de petición de lluvia? Muchos dioses sabemos que eran no adornados, no está mal el término, que eran puestos estos ornamentos emblemáticos sobre ellos. Tallaban el dios en piedra normal, pero luego le ponían este tipo de emblemas. Les llamo emblemas porque no están adornándose,
están hablando de jerarquía, de protección, etcétera, y entonces los colocaban en los mismos dioses. Hay algunas piezas, ustedes las pueden ver, que tienen como perforado el óvulo, que ahí va una orejera, quizá de oro, y entonces los españoles pues se las quitaron, de piedra verde, etcétera. Representan mucho la piedra verde en deidades, la traen bien como banda frontal o colgando en pulseras, hay unos anillos, pero en la zona maya, en Oaxaca no tenemos. En Oaxaca tenemos cetros de poder que traen los nobles, hay pulseras, hay orejeras, hay collares, hay pulseras. En la tumba 7 salieron muchísimos objetos de serpentina y de jadeíta, muchísimos objetos, todas las formas que ustedes quieran. Incluso había punzones para los nobles de piedra verde, jadeíta sobre todo, para el autosacrificio. El resto de la gente hacía sus autosacrificios con maguey, con puntas del maguey, se perforaban las orejas o lo que pudieran para ofrecer la sangre sagrada a las deidades, pero los ricos y poderosos pues se las hacían de jadeíta. Estas son unas orejeras. Aquí vemos un colgante de crótalo de serpiente. ¿Qué es lo que tiene de interesante? Pues la serpiente, es un crótalo y pueden ver que está perforado. Eso quiere decir que se lo colgaban. Son los cascabeles, es el cascabel, los crótalos es el cascabel de la serpiente. Sabemos que el jade entre más se pule, más brilla, y entre más brilla es más apreciado. ¿Cómo lo hacían? Aquí se los detallo. Pues primero con la piedra, después con el metal. El polvo de pedernal se usaba para hacer las perforaciones y también se usaba para tallados finos. Por ejemplo, este crótalo le pudieron haber puesto el polvo de pedernal para empezar a hacer el tallado de formar los crótalos de la serpiente, los cascabeles de la cola, y tuvieron que usar este tipo de polvo de pedernal para perforar y para lograr muchos de los resaques que hacen, porque estos son tallados en alto relieve, y para no lastimar el jade tuvieron que usar como intermedio pues este tipo de polvo de pedernal, apoyar la pieza sobre algo blando, madera, alguna piel, echar el polvo de pedernal y empezar a desgastar poco a poco para lograr el diseño que ellos querían o llegar incluso hasta la perforación. El pulimento y el bruñido son súper necesarios. Eso lo tienen que hacer con algún paño ligero, usando alguna grasa como mordente para que deslizara más fácil el paño y se obtuviera un pulido interesante, importante, lustroso, bello, que dejara ver la fuerza del jade, porque el jade en forma natural realmente es opaco. También sabemos que se usaban abrasivos como el polvo de jade. ¿Cómo lo obtenían? Pues cada que lo tallaban, obviamente había residuos de polvo de jade, lo guardaban y ese o de cuarzo integrado con alguna grasa animal ayudaba a un pulido más intenso, al que nosotros ya llamamos pulido, ¿cómo le llamamos? Bruñido. El bruñido quiere decir que está mucho más lustroso que un pulido sencillo. Mixtecas, todas son mixtecas. Todas las que están aquí son mixtecas. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo un disco que significa viento. Vean la perforación del centro, porque el centro es mágico, y la perforación que tiene en la parte superior, porque era parte de un colgante. Aquí se ve la perforación, aquí está la del centro y aquí está el caracol. Sabemos que estos remolinos se hacían en el agua y en la tierra.
como tipo huracanes. ¿Y qué son estos? Presencia del dios del viento, que es un desdoblamiento de Dazabui, o sea, es una hierofanía. Están representando al propio Dios que está actuando. Es una hierofanía, una manifestación sagrada del Dios a través de alguna actividad propia. ¿Perdón? La culebra de agua es otra cosa, pero la culebra representa también al Dios de las aguas cuando serpentea en el agua y deja esas ondas. Ya ven que cuando anda en el agua, pues deja ondas, ¿no? Y ese movimiento que tiene la culebra también se le asocia al mar. Y también el dios del agua y las tormentas es el dios del mar. Por eso los elementos del mar son sagrados, porque son parte que tiene el dios del agua y las tormentas. Nada más que aquí viene algo muy interesante, también están asociados con la luna, igual que la lluvia. ¿Por qué? Porque la luna es un elemento muy dual, le falta mucho estudio a la luna, que es femenina por oposición al sol, que es masculino, y porque queda supeditada y con menor brillo, le avientan el conejo y etcétera. Pero viene algo mucho más interesante. En muchas crónicas la luna es masculina, y la luna en el área mixteca se representa por una vasija, ¿de qué creen? De pulquito. Una vasija que contiene pulque en un círculo, la vasija que delineada nada más, y un conejo al centro. Y el dios del pulque es el dios dos conejo, que lo representan, en la mixteca hay también, con sus ojos bien rojos pues ya saben de qué. Y entonces la luna está ligada con las serpientes acuáticas, la tierra con las serpientes terrestres, la madre tierra, que es la que recibe al final los restos de sus hijos vivos, que es cuando los enterramos. Y cuando se entierran en cueva, las están enterrando para que vaya directo al inframundo. Las cuevas son la boca del inframundo. Aquí vemos un hacha, ya es mixteca, posterior, ya no es la antigüedad de la neolítica, esta ya es posclásica, como los mixtecos en general. ¿Cuál es el posclásico de los mixtecos? Aproximadamente lo estamos fechando en 800 a 1521, cuando ellos dominan incluso todo el territorio de Oaxaca, sobre todo cuando aparece Ocho Venado, que controla todo y tiene relaciones muy cercanas y muy fuertes con el altiplano central. Aquí vemos una placa de personajes guerreros en las cuales pongo una especie de conclusión de cosas que ya hemos dicho. Son emblemáticos, lo usan los nobles, evocan rango, y hay algo muy interesante. Los informantes de Sagún, que ya habíamos mencionado, dicen que donde hay yacimientos de jade sale un vapor, y entonces se asocia ese vapor con la exhalación que tenemos nosotros, entre viento y entre húmeda, y entonces el jade es vida. Por eso entierran a los personajes importantes con ofrendas de jade. Actualmente, entre los mixtecos, el jade y las piedras afines ya no están restringidos a las clases dominantes y nobles. Tampoco se les busca mucho y se usan cotidianamente como protección, ni como abundancia, ni nada. Ahora, los campos de uso tienen que ver con la economía. ¿Quién puede comprar un jade o una jadeíta? Y está asociado al color. Entre más verde, más caro. Al utilizar estas piedras, ahora se piensa que proporcionan serenidad y que repelen la negatividad. Son piedras como los cuarzos, que también se tratan en algunos trabajos que he hecho, que repelen la negatividad y dan protección. Esa es creencia actual, pero ligada con lo prehispánico, donde también lo usaban con imágenes del dios Dazabui como protección
y como petición específica. Fueron muy amables, les agradezco su atención y si tienen alguna pregunta, encantada. ¿Sí? Es que no los escucho, perdón. Lo que pasa que en el México prehispánico no tenemos como tal duendes, son los famosos chaneques que son ayudantes del dios de la lluvia y las tormentas. El dios de la tormenta tiene 5, que es un número mágico, tiene 5 vasijas donde guarda las tempestades, el granizo, la lluvia, etcétera. Pero duendes como tales no, pero sí hay ayudantes del dios de la lluvia. Pero quienes trabajan esto son lapidarios, como en todo, que son pues como gremios, los conocimientos van pasando de generación en generación y van perfeccionándose. No cualquiera hace el crótalo de la serpiente o labra estas lápidas o corta las teselitas. Ahorita, claro, con láser las cortamos, pero en esta época no había. Entonces son artesanos que vienen de generación en generación, digamos, mejorando en cada paso el trabajo de la técnica. Son muy tosquitas las primeras y luego son finísimas, nos impresionan, parecen hechas con láser ahora. En la época prehispánica no. No, se llaman chaneques en la zona maya y son los ayudantes del dios de la lluvia, que allá se llama Chac, quienes golpean las nubes para provocar la lluvia. Entonces van con un bastón golpeándolas para que salga la lluvia y los manda Chac a que ellos hagan ese tipo de trabajo. Y son los chaneques que viven en la zona maya, en la mitología maya, son los que viven en las aguas y salen del agua, pero también son traviesos y andan en las milpas. Y son los ayudantes de Chac, que también él tiene sus vasijas donde guarda granizo y todo, y los chaneques son traviesos, por eso los identifican con duendes, y de repente agarran el granizo y lo avientan, nomás porque andan ahí de travesillos. Pero aquí en Oaxaca yo no he sabido propiamente de duendes. Bien, bueno. ¿Perdón? Ah, claro, yo encantada voy a ver duendes. ¿Por dónde? Muy bien. Ándale. Bueno. ¿Dónde Bueno, es? Van a surgir. Gracias. Ya sé cuáles son. Ya. No son sus casas. Podemos hablar después de esto todo lo que ustedes quieran, porque ya se van. Yo encantada platico con ustedes después. Sí, ya estamos sobre el tiempo, pero yo creo que nos hacía falta esta gran visión que tienes ya sobre todas las piedras que se ha trabajado y que se han publicado en los libros de la Semana de la Cultura Mixteca, y que creo que nos hacía falta esta, ¿no?, que es la del jade. Pues bien, tenemos aquí algunas preguntas, pero antes de que pues terminemos con poco público, que todos ya tienen muchas actividades, le vamos a dar un reconocimiento a la doctora Marta Carmona Macías, de parte de nuestro rector y de nuestra comunidad universitaria. Martita, muchas gracias por esta conferencia, por demás magistral, como siempre, que nos ha ilustrado sobre lo que es el jade, y que creo que nos hacía falta en esta temática de nuestra Semana de la Cultura Mixteca. Pues le damos un aplauso a la doctora. Gracias. Aquí está tu reconocimiento, Martita. Gracias, y vamos estoy tirando las preguntas, pero bien, les vamos a dar algún libro a Jade Ixchel, que está por allí, que nos está haciendo la pregunta: ¿por qué nuestros ancestros preferían el jade verde?, que es lo que nos acaba de explicar. Y también había otra pregunta, pero creo que se cayó. ¿Se cayó? Ajá. Y a Nicolás, muy bien, ahorita sacamos la otra pregunta. Nicolás, pase por aquí ahorita al finalizar la conferencia
para que le podamos dar también un libro sobre temas de la mixteca.